Gracias, Yamu. Gracias, amigos televidentes, por continuar con la mejor revista de la televisión nacional, Primera Hora. El día de hoy tenemos a una nueva invitada. Ella es la licenciada Darlene Rivera, que es psicóloga y viene a abordar un tema bastante interesante y bastante frecuente en nuestro medio, como es la ansiedad en los extremos de la vida. ¿Por qué escogimos los extremos de la vida? Porque tanto los niños como los ancianos son un grupo vulnerable a un sinnúmero de tanto problemas psicológicos como problemas físicos. Y para iniciar, licenciada, bienvenida a la revista. Muchas gracias, que no sea la primera, sino una de muchas que vamos a estar compartiendo. Claro que sí. Este tema, licenciada, es bastante frecuente. Leía un artículo que habla de una prevalencia de ansiedad en niños desde un 3 a un 21% y en los ancianos de un 5 a un 10%. Para que nuestros amigos televidentes estén claros del concepto, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, en términos sencillos, es una emoción, es la representación máxima de una emoción básica. Y esta emoción sería el miedo. El miedo no es malo, es la señal de alerta que nos da ante cualquier agente estresor externo, y esto nos impulsa o a emprender la huida o a enfrentarlo. Entonces, la ansiedad es la cúspide, donde tenemos un miedo máximo que podría ser crónico y o paralizante. Existe otro término también bastante común, licenciada, que podríamos relacionarlo quizás con la ansiedad, que es la depresión. ¿Qué relación existe entre estos dos padecimientos? Bueno, muchas veces unimos, y puede que un 60% de los pacientes con ansiedad también tengan depresión, pero no es una ley, no es sine qua non. Las características básicas de cada patología son diferentes, el tratamiento son diferentes. Es por eso que es urgente o es necesario que cada paciente asista a un médico para que el médico valore y le determine cuál es su patología. Entonces, podemos decir que ansiedad es es del sistema, vamos a decir que tiene depresión, está triste, es del sistema de ánimo, mientras la ansiedad es unos pensamientos recurrentes. No dejamos de pensar y nos estresamos y nos volvemos ansiosos. Entonces son dos características. Cada enfermedad, cada patología tiene sus características propias y puede que tengan algunas similares, pero es importante separarlas. Existe causas multifactoriales, licenciadas, de ansiedad. ¿Cómo influye, basándonos en la ansiedad en niños, cómo influye el entorno escolar en el desarrollo de este padecimiento? Porque sabemos que es histórico el bullying que se le hace a algunos niños por diferentes causas. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de él, el aspecto físico, la timidez de los niños. Entonces, ¿cómo influye el entorno escolar para el desarrollo de este padecimiento? Partiendo del concepto anterior, que es un miedo exagerado, el medio escolar influye tanto positiva o negativamente, pero antes de entrar a la parte escolar deberíamos de tener un reforzador en el hogar. Entonces, para poder entrar al ámbito escolar podemos encontrarnos a niños que dicen: no quiero ir al colegio, o todos los días tienen algún padecimiento, le duele la cabeza, le duele el estómago, tiene vómito, y puede que sea verdad, pero es producto de la ansiedad que le genera tener que ir al colegio y encontrarse con su victimario, que no necesariamente podríamos decir que es un asesino en serie, no, otro niño de su edad que hace su grupito o encuentra la manera de lastimarte, y eso me provoca ansiedad. Quiero destacar esta parte. Ansiedad no es una patología que solo lo sufrimos los adultos, sino que los niños, y desde muy temprana edad. Por ejemplo, a clínica puede llegar una mamá con su niño que ya había dejado el pañal y volvió a estarse orinando en sus interiores. Entonces, lo lleva por eso. Pero analizando un poco, descubrimos que es origen ansioso.
También, licenciada, leía en un artículo de que las dos causas principales de ansiedad en los niños son el divorcio de los padres o la muerte de algún familiar bastante querido. ¿Cómo influye el apoyo familiar en la recuperación del estado emocional de este niño? La ansiedad por separación es altamente recurrente. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros como adultos creemos que los niños ni entienden ni sienten. Entonces no los hacemos partícipes de este proceso. No le explicamos, ok, mamá y papá ahora van a vivir en casas separadas, pero ambos te seguimos queriendo. Ambos vamos a seguir siendo tus padres, puedes seguir contando con nosotros. Entonces muchas veces la ansiedad por separación es por estos factores. O sea, no los involucramos en este proceso. Y recordemos que somos una familia. Entonces, ahora, ¿cómo mejorar esta situación? Obviamente, involucrándolos en este proceso, haciéndolos parte. O sea, nosotros asumimos que como este niño no entiende, claro, tenemos que hablarle a su nivel, pero sí entiende. Estamos en una época, licenciada, en que la tecnología pues nos ha invadido, desafortunadamente para bien o para mal, pero es claro de que el teléfono celular ha creado una adicción a toda edad. Siempre estamos ahí revisando el celular en cualquier momento y en algunas ocasiones hay personas que ya no pueden vivir sin el celular, incluso hasta en el baño ya lo tienen ahí. Entonces, la tecnología, ¿cómo influye también en la ansiedad en los niños? La tecnología vino o viene o está siendo un recurso muy bueno. Por ejemplo, un niño con problemas de lenguaje, perfectamente puedo ver un video repetitivo y me sirve mucho. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros los adultos damos a un menor un dispositivo, pero para que se esté quieto, para que no me esté interrumpiendo. Y esto no tiene límite. A veces son las 10, 11 de la noche, cuando un niño debe estar durmiendo y sigue con el dispositivo en la mano. Entonces, al yo querer quitar o modificar esta condición, ahí obviamente vamos a encontrar rebeldía, rechazo, pero todo esto es por la ansiedad misma que genera este dispositivo. Porque sí son placenteros, porque no estoy viendo un solo contenido, ya sea imágenes, videos, sonidos. Entonces es adictivo. Y si nosotros no tenemos un control en nuestros hijos, entonces vamos a desencadenar un episodio o episodios ansiosos. En el contexto de la ansiedad en las personas de tercera edad, licenciada, existe algo bastante común, que es el abandono social. Hay ancianos que tienen incluso 5 o más hijos y al final ellos están solitos. Son pacientes con enfermedades crónicas quizás que no cumplen el tratamiento, tienen complicaciones porque también asociado a esto puede haber demencia senil, olvidan todo tipo de cosas, incluso hasta bañarse, el aseo personal. Hemos tenido pacientes nosotros que llegan en completo estado de mala higiene por abandono social. Entonces, ¿cómo se manifiesta la ansiedad en estas personas de tercera edad? Quiero aclarar un puntito. No quiere decir que las personas de tercera edad siempre van a tener ansiedad o que tienen más ansiedad que una persona joven. No, la tendencia de la ansiedad siempre está. Lo que pasa es que a esta edad se agregan otros padecimientos que generan ansiedad. Por ejemplo, el temor a la pérdida de un empleo, o ya está jubilado, etcétera, etcétera. Puedo ir mencionando mucho. Pero el abandono es una característica fundamental a la hora de diagnosticar casos de ansiedad geriátrica. ¿Por qué? Porque esta persona vivió toda su vida acompañado o dependiendo de su trabajo, de su ingreso, y ahora estoy solo. Ya en términos psicológicos hablamos del nido vacío, ya los hijos se fueron, quizás la pareja ya murió o no tiene. Entonces todos estos elementos hacen que se genere una ansiedad y una ansiedad crónica.
Hablando, licenciada, en cuanto a las principales manifestaciones que hay en un paciente anciano, también leía de que uno de los mayores temores de ellos es a morir. Y eso nos sucede cuando nos llevan pacientes a la emergencia. Yo soy emergenciólogo, atiendo el área de choque, nos llegan pacientes bastante graves a veces. Y en algunas ocasiones llegan pacientes con padecimientos leves. Entonces, pero ellos ya tienen el miedo a ir al médico porque quizás tuvieron el antecedente de una hospitalización previa o una enfermedad un poco más grave de la que tienen actualmente y comienzan ellos a la negación a ir al médico. ¿Cuáles son los consejos que usted le daría a la familia para que haga conciencia de cuidar mejor a los pacientes de tercera edad y no caigan en este padecimiento de la ansiedad y mejoren su condición de salud? No quiero generalizar, ¿verdad? Porque cada caso es único. Cada caso tiene sus peculiaridades. Pero para la familia y para el entorno, uno no aislarlo. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Ok, nos vamos a ir a la playa. ¿Quién se queda cuidando la casa? El abuelo o la abuela. Vamos a ir a hacer... Y no lo llevamos, no los hacemos partícipes de las actividades sociales. Ese sería uno. Dos, validar sus emociones. Si tengo ganas de llorar, llore. Y permitan que se exprese, porque es quizá una de las maneras que tiene para expresar ya sea su dolor, su tristeza. Entonces es básico que nosotros validemos las emociones, tanto en los menores como en los pacientes adultos mayores. Algo interesante, licenciada, es que cuando existe ansiedad, por ejemplo, en un niño de que le da miedo ir a la playa, ¿es conveniente que los padres de familia le restrinjan eso o lo motiven a perder ese miedo? A ver, el miedo, como les decía, es una emoción básica, pero para esto tiene que primero visitar a un especialista, a un psicólogo y específicamente a un psicólogo pediátrico. Exponer a un niño de un solo a un choque o a enfrentarse a lo que le tiene miedo no es prudente. Tiene que pasar un proceso para que pueda enfrentarse a lo que le tiene miedo. Excelente, licenciada, por todas sus recomendaciones. Es un tema bien amplio, bastante interesante y común en nuestro medio, desafortunadamente, pero para eso recomendamos a nuestra querida licenciada Darlin Rivera. Sus números de contacto, ¿dónde atiende? Atiendo kilómetro 28, carretera Vieja León y en el sector de Villaflor, en redes sociales como Pulso Psicológico y mi número de contacto 8828-7418. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora, que ya está listo Daryl.